Comenzamos el 2025, bueno, ya lo vamos avanzando, poquito a poco ya vamos recuperando la normalidad y nosotros también aquí en esta antena de Cadena Ser Vitoria seguimos hablando de historia, como primer martes de cada mes, lo hacemos con nuestro serial Tierra de Clanes. Recuerden, ya hemos hecho algunos de los más importantes de nuestro territorio que dominaron los Ayala, los Guevara, los Mendoza. Bueno, toca una familia que ya les contábamos a finales del mes pasado, los López de Haro. Yo no tengo muy claro si serán los López de Haro, si serán los Haro. Quien me lo va a desvelar es, y feliz año, nuestro arqueólogo favorito, Isma García Guardión. Muy buenas. ¿Qué tal, John? Muy buenas. Bien, ya se acabaron las comilonas, se acabaron las navidades. Ganas un poco igual también, ¿no? Bueno, roscón todavía queda en casa, o sea que todavía me quedará para toda la semana, no sé qué me da, pero bueno, seguiremos adelante. Decía que terminábamos el 2024 hablando de los Ayala, después de haber desgranado algunas de las familias más relevantes, más importantes de nuestro territorio. Y yo hablaba de los López de los López de Haro. Sí. Pero aquí vas a hacer una apreciación. A ver, es que con esta familia creo que es bastante o muy conocida por su renombre y por haber sido señores de Vizcaya. Pero precisamente por lo conocida que ha sido, hay muchos, vamos a decir, lugares comunes o cosas que se dan por supuesto acerca de su denominación, incluso de sus orígenes, y creo que vamos a dedicarle unos minutos a aclararlo en primer lugar para poder entenderlo. Y uno de esas cuestiones que hay que aclarar es la denominación. Pues es que en realidad el linaje es Haro, por así decir, porque en los distintos, digamos, primogénitos que siguieron, digamos, la herencia, ¿no? Pues contamos López de Haro, pero también contamos con varios Díaz de Haro, ¿no? Entonces ya sabemos por otros programas que esto de los apellidos va cambiando, se va juntando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir aclarándolo punto por punto, si te parece. En primer lugar, entonces hablaremos de los Haro, porque hay diferentes apellidos compuestos que cogen ese denominador común que es Haro. Pero ¿por qué están hablando de los López de Haro, de los Haro como familia relevante de Álava, si estos son los señores de Vizcaya? Sí, claro. Mira, vamos a empezar con las aclaraciones. O sea, todo personaje histórico tiene una parte de historia, la que está en los documentos, y luego lo que construimos o construyen los historiadores a lo largo del tiempo. Entonces, lo que ha quedado de la historia de este linaje, lo que más ha calado, digamos, en la cultura, ha sido que fueron señores de Vizcaya. Pero, digamos, el momento fuerte del clan Haro como señores de Vizcaya se centra en el siglo XIII. Pero es importante especificar que esta familia existe desde antes, y en ese antes todavía ese dominio por Vizcaya o su relación con Vizcaya no era tan fuerte. Yo creo que deberíamos hablar de estos linajes y de este linaje como el linaje X, para empezar a hablar de su historia. Sí, así nos ponemos. Habría que hablar del linaje X para tratar de remitirnos a los orígenes. Obviamente tenemos documentados señores de Vizcaya desde el siglo IX, el famoso Lope Fortún Jaun Suría, pero este no pertenecía a la línea de sangre, familia, que luego siguieron, no Álava, sino a la que luego siguieron los propios señores. O sea, hay que distinguir la familia del señorío. Estos son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, hubo señores de Vizcaya antes de la llegada de esta familia al poder, por así decir, ¿no? Incluso en el siglo X, fíjate, Vizcaya, como circunscripción, formaba parte de Álava. Cuando hablaban de Álava en aquella época, incluían Vizcaya. Y el tenente de aquel territorio era conocido como Munio López, que no es que fuese señor de Vizcaya, sino que era señor de Álava, y Álava comprendía, o se entendía que comprendía Vizcaya. Pero vámonos a los orígenes del linaje X, que es el que nos trae esta historia. Pues parece, por las fuentes, que el origen está en Navarra. Parece que el primero que está documentado es un tal Íñigo López, apodado Esquerra en los documentos, que posiblemente parece que fue hijo de un magnate navarro que sale muy a menudo en la documentación acompañando al rey en su corte. Así que lo primero que hay que comentar es que antes de tener ninguna relación con Vizcaya, la raíz de este linaje estaba en Navarra. ¿Qué sucede? Que a partir del siglo XI se documenta que a este señor, Íñigo López, el primero que tenemos documentado, le destinan para dominar la circunscripción
vizcaína y alavesa. Todavía este linaje, prefiero seguir llamándole linaje X. Sabemos que el primero de sus miembros fue Íñigo López, como digo, apodado Esquerra, desde el año 1040. Reina por aquel entonces García III de Navarra, porque todo el País Vasco entonces pertenecía, digamos, estaba dentro de la territorialmente dentro de la órbita navarra. La historia cambió, y aquí empieza un poco el meollo, cuando en el año 1076, muere el rey navarro, Íñigo López se pasa al bando castellano directamente, se pasa a servir al rey Alfonso VI, y prácticamente conjuntamente con claro, como él dominaba todos estos territorios prácticamente de forma automática pasan casi a formar parte, y casi sin guerra y sin batalla, pasan a formar parte de Castilla, casi automáticamente. Dejan de ser Navarra y pasan a ser Castilla. El rey castellano, a cambio de este favor, le coloca, y aquí empiezan a sonarnos cosas, le coloca a este Lope Íñiguez como tenente, dueño, vamos a decir, o corresponsal en la tenencia de Haro, en el castillo de Haro, a partir del 1076. Y es a partir de este momento en que el linaje X empieza a tener una relación con Haro. Pero todavía no aparecen con esa denominación en los documentos. Habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XII, o sea, casi otros 100 años, para ver en los documentos que estos Haro, que ya llevan tiempo vinculados a Haro, incluyen ese apellido, incluyen esa denominación o ese topónimo en su denominación, ¿no? En su apellido. Entonces ya sabemos cómo llegan a ser Haro, este linaje X, ahora ya podemos llamarlo linaje Haro. Y luego también podríamos terminar de decir, pues, cómo acaban siendo señores de Vizcaya. Claro, el señorío de Vizcaya no es un señorío, no se sabe dónde están sus orígenes. Solo se sabe, en un principio, del mismo modo que Álava, era un territorio que los reyes consideraban suyos y que cedían como circunscripción, cuya vigilancia cedían temporalmente a ciertos señores. Bueno, pues este fue el caso de Lope Íñiguez, que se benefició de que el rey navarro le cedió Vizcaya para controlarlo. Pero esta gente de la nobleza, estas familias, se lo curran para acabar patrimonializando algo que realmente no podía ser hereditario, sino que el rey normalmente, hoy estás tú, mañana está otro. Y es a principios del siglo XIII cuando ya en los documentos Diego López II de Haro, porque Diego López hay varios, por eso hay que incluso numerarlos, Diego López II de Haro, el apodado, el que estuvo en las Navas de Tolosa, pues este ya es el primero que en los documentos sigue insistiendo señor de Vizcaya. Entonces ya con esto ya tenemos la fotografía entera. Es solo hasta principios del siglo XIII los Haro no podemos identificarlos sí o sí como señores de Vizcaya. No significa que previamente no tienen control sobre Vizcaya, pero no son señores como tal, y ni siquiera lo utilizan en los documentos como forma de denominarse. ¿Qué te parece? Pues hemos pasado ya de ese clan X a los Haro. Vamos con los identificativos, con ese escudo, con ese nombre, con la etimología. Vamos a ello. Identificado ya, el clan X, como lo denominaste al principio, Isma, ha pasado rápidamente al clan Haro. Esos siglos, me llama mucho la atención que haya tenido que pasar prácticamente 200 años desde que empezaron a dominar el territorio hasta que finalmente se les adjudicó ese nombre Haro al apellido. Pero bueno, cuéntame, el escudo, los identificativos, ¿cuáles son de esta familia? Vale, bueno, los lobos. El escudo es muy conocido. Además, lo hemos descrito justo en el anterior programa porque es exactamente el mismo que el de los Ayala. ¿Por qué los Ayala y los Haro comparten el mismo linaje? Pues tiene su lógica, porque vienen del mismo tronco, de la misma familia. Tienen un parentesco bastante cercano. ¿En qué consiste? Todos conocemos el escudo son dos lobos negros sobre un fondo blanco y luego una bordura, un borde, tiene todo el escudo, un borde, una franja roja con una serie de aspas, creo que son 8 aspas de oro, ¿no? Amarillas, si las ves representadas, ¿no? Doradas. En esto de los escudos es lo mismo que cuando hablamos de los orígenes del linaje. La primera vez que vemos representado un lobo
relacionado con un miembro del linaje es en los sellos. Los documentos cuando se firmaban, luego tenían una cosa que se llamaba un sello plomado, o un sello de cera, y en esos son súper chulos, se han puesto de moda otra vez, ahora. Muy chulos. Y ahí solía venir el simbolito. Al principio el lobo iba solo, era un solo lobo, y luego se unieron dos lobos. Donde podemos verlo también bastante bien representado, Santa María de Nájera, donde luego vamos a hablar, que es donde se enterraron y donde también en fechas más o menos tempranas, pues ya aparece el símbolo del lobo. Pero estamos hablando, cuidado, ya de finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Y como hemos dicho, el linaje tiene orígenes todavía más antiguos. Más atrás. Así que, ¿cuál sería la simbología anteriormente? Pues no lo sabemos, aunque hay que imaginar que tiene mucha relación con los lobos. Porque esto es lo mismo, lo dijimos con los Mendoza y el tema del López. López viene de lupus. Lupus. Entonces, en su propio nombre ya viene López implícito, de Haro. Exactamente. Así que esta simbología, seguramente la relación del lobo con esta familia en concreto, tiene un origen como más antiguo, del cual, pues, desgraciadamente, pues no contamos con documentación. Ahora que entrabas en ese apellido López, también tienen en común, en el linaje de esta familia, de los López de Haro, de los Haro, en general, varios nombres como muy comunes. Esto es como, mi tatarabuelo se llamaba Juan, mi abuelo se llama Juan, mi padre se llama Juan, yo me llamo Juan. Esto es lo mismo, pero en este caso con Íñigo y con Diego. Exacto. Mira, pues Íñigo es la denominación de los primeros reyes de Navarra, la primera dinastía, una de las primeras, una de las primeras dinastías navarra. Ellos tienen ya costumbre de llamarse Íñigo. Entonces, como he comentado al principio, este linaje en realidad procede de Navarra y de la corte navarra. En realidad estos nobles lo que hacen es adoptar el nombre de sus patronos, que no dejan de ser los reyes de Navarra. Entonces, digamos, el adoptar este nombre es una forma de identificarse con Navarra. Y luego los Diego López de Haro empiezan a repetirse en la documentación a partir de, fíjate, el nombre le viene, este primer Diego entra a la familia a través de una de las madres del linaje. Vale. Ya sabes, y esto es una cosa que repetimos constantemente, los nombres vienen muchas veces por homenaje a antepasados, a los que quieren darse homenaje. Bautizamos a un nuevo hijo con el nombre de uno de nuestros antepasados y por eso se repite. Pues esto es en el caso de el homenaje a uno de sus abuelos. Y este sería un poco, digamos, el origen de estas denominaciones. Íñigo, Diego, el Lope, ya hemos dicho que viene del lupus, y bueno, el Haro, que viene de que fueron tenentes del castillo de Haro, ¿no? Y ahora vamos ahí, ahora vamos al territorio. Haro. Este es el centro. Este es el territorio. Después de venir de Vizcaya, haber estado, como hemos contado, en la zona de Navarra, Álava, pero realmente donde se sienten cómodos, donde dominan, es en esta zona de Rioja. Sí, es que esto es una cosa interesante que hay que especificar. O sea, nosotros tenemos para... Yo me sigo preguntando, Isma, estamos hablando de clanes alaveses, de tierra de clanes aquí en Álava, y nos vamos ahora a La Rioja. No, vamos a acabar hablando de Álava, pero es que es importante hablar de todos estos orígenes. De todas maneras, tú date cuenta, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de Vizcaya, que hay en medio. Álava. Bien, pues es que estamos en el centro de todo. Estamos rodeando el tema para atacar el medio Acabar en el último ahí. momento. Es que si no se va a entender. Entonces, es preciso esto. Además hay que tener en cuenta que otras cosas, nuestros linajes, porque no nos dedicamos tiempo a ello, pero nuestros linajes también han tenido una proyección externa muy potente. Los Guevara, casi todo su dominio ha estado en Guipúzcoa, por ejemplo. Los Ayala también han tenido muchos dominios en Vizcaya, en Castilla, y qué decir de los Mendoza, que luego... En la zona de Toledo. Bueno, increíble, exactamente, es en el caso de los Ayala, ¿no? Entonces, al final, esto de los linajes tampoco podemos territorializarlos y patrimonializar. No, estos linajes son alaveses. A ver, en el caso de los tres que hemos tratado hasta ahora, Guevara, Ayala y Mendoza, su origen alavés es evidente, ¿no? Pero a partir de ahora todos los que vamos a hablar siempre están un poco aquí, un poco allá. Y que además que no es como ocurre lamentablemente en la zona de África, las fronteras con Escuadra y Cartago, hasta aquí te estamos
esta está la linde, ¿no? Exacto, estamos trasladando unas épocas en que las territorialidades actuales no eran las que... No hay vallas de 2 metros con las lindes. Las que eran, ¿no? Tenemos los documentos, ¿no? Los documentos es lo que nos permite a nosotros ver qué pasó entonces. Y entonces, claro, sí, efectivamente. Este linaje aparece muy vinculado a Vizcaya a partir del siglo XIII, porque todos se denominan como señores de Vizcaya, pero yo te digo, si te digo príncipe de Asturias, tú dices que el príncipe de Asturias está solo en Asturias o vive en Asturias. No, tiene el señorío de Asturias. Eso no significa que esté allí constantemente, ¿no? Pues esto es lo mismo con el señorío de Vizcaya. De hecho, si tú revisas los documentos que firman los señores de Vizcaya, que no estaban en Vizcaya prácticamente, sí que estaban. De vez en cuando estaban, pero pasaban mucho más tiempo en Álava, y donde pasaban mucho más tiempo era en la zona de Rioja. En la zona de Rioja. En Haro, en Nájera. Exactamente, que habría que decir que esa es su ubicación natural, en torno en un primer momento a la tenencia de Haro, y luego, importante, en la tenencia de Nájera, porque es que en Nájera era donde estaba la corte navarra. Que alguien dirá, tú podrías decir, ¿cómo que la corte navarra? Claro. En Nájera, que es La Rioja. Sí. Si Pamplona es la capital de Navarra. Pues está muy cerquita, ¿eh? También. Bueno, Nájera durante mucho tiempo es donde estuvo establecido. Claro, el reino de Navarra en distintas épocas tuvo distintas extensiones, y en aquella época tenía una extensión que incluía La Rioja, ¿no? Uno de los reinos importantes, a nivel nacional. Entonces, hubo un momento, esta época del siglo XI y parte del siglo XII, en que este territorio de Nájera funcionó como corte. Y entonces, obviamente, ¿dónde van a estar los Haro ahí para manejar sus temitas con el rey? Pues en el meollo, ¿no? En el centro donde tocaba. Y de hecho, luego vamos a ver, allí es donde deciden colocar su panteón familiar, pero de eso hablaremos después, ¿de acuerdo? Así es que no es por casualidad. Y otro sitio por donde les vemos mucho en la documentación o frecuentemente es por Álava. Y en Vitoria tienen una relación particular que vamos a ver también al final. Entonces, digamos, este es un poco la territorialidad del linaje. Luego, por supuesto, los miembros principales, donde se pasan la mayor parte de su vida, es haciendo la guerra en el sur, acompañando a los reyes, haciendo la guerra a los musulmanes, donde toque. Y ya vamos a ver que los Haros son un caso muy particular. Ahora íbamos a entrar ahí, y de hecho, en nuestro siguiente bloque vamos a entrar ahí en cómo se llevaban o no se llevaban con los reyes, en esas tiras y aflojas, vamos a decir, que tenían, y que esto marcó también, ¿no?, el poder de esta familia, los Haro, a lo largo de la historia. Pero más allá de eso, evidentemente, esto como en todo, más allá de ese beneplácito de los reyes, que finalmente eran los que otorgaban los territorios, los que decían, quédate con este castillo, quédate con estas tierras, esto es para ti por hacerme este favor, tenían que tener hombro con hombro otras familias. Ya decíamos que el nexo común está con los Ayala, lo hemos visto en el escudo. O sea, esto los cuento como amigos. Claro, obviamente. O sea, en el caso del linaje de Ayala, por refrescar a la gente que no igual no ha escuchado, el linaje de Ayala hablábamos que estaba muy relacionado, ellos eran Ayala y Salcedo. Estos dos linajes, tanto Ayala como Salcedo, estaban íntimamente relacionados con el de los Haro. Y también íntimamente relacionados con esto estaban los Mendoza, que fueron señores de Llodio, etcétera. Emparentaron en diversas ocasiones, hasta el punto de que podemos considerarlo tanto a los Haro como a los Mendoza como a los Ayala como procedentes de un mismo tronco familiar. Y de hecho, fíjate que los Mendoza, en su denominación también hay muchos Lope. Es verdad. También en los Ayala los encontramos muchos Lope. ¿Por qué nos encontramos muchos Lope y esa reminiscencia al lupus, al lobo y a esa simbología? Pues porque hay un tronco común. Estos linajes, Mendoza, Ayala, funcionaban muy bien con los Haro, por entendernos. Pero también los Haro tenían sus enemigos. ¿Qué eran? Y los enemigos, pues fíjate, claro, aquí hemos dado un salto cualitativo, sobre todo si nos vamos al siglo XIII. Los Haros eran un linaje que estaba muy por encima del de los Mendoza en aquel tiempo, el de los Ayala, y de nadie en todo el territorio de lo que hoy día es Euskadi, estaban muy por encima. Entonces, esta gente, ¿con quién se codeaba y con quién se pegaba y con quién se llevaba mal? Incluso con los monarcas.
Fíjate, con los monarcas, ¿eh? Es increíble. La gran conflictividad la tenían este linaje con los monarcas. Luego vamos a entrar en detalles y vamos a ver cómo se gestionaba. En principio sus enemigos los vamos a marcar como que son los reyes, pero espérate. Dame tiempo, que aquí hay liada. Y te decía que aquí está el lío. Los reyes, los amigos, los amiguis, que se dice ahora, total, los Ayala y los Mendoza, los enemigos directamente apuntan a lo más alto, los reyes, los monarcas, pero dentro de la propia familia, aquí hay liada. Eso es, y esto tiene que ver un poco con los reyes. Y aquí es donde empezamos a entrar ya en la harina y de hablar de Álava. Esto es hablar de Álava, el mejunje. ¿vale? Verás, vamos a ver si consigo deshacer esta madeja que es un tanto compleja. Verás, en realidad vamos a decir que en el linaje de Haro vamos a distinguir, sobre todo para el siglo XIII, en el siglo XIII, dos líneas de sangre. Una, la de los primogénitos, que sería la vinculada al señorío de Vizcaya, todos los Diego López, los Lope Díaz, etcétera, etcétera, que es la que la historiografía ha considerado como troncal. Bien, pero luego hay otra línea de sangre mucho más vinculada a Álava y concretamente a la cofradía de Arriaga, la cofradía de Álava. La cofradía de Arriaga era la reunión de todos los señores alaveses que se reunían en Arriaga. O sea, esto es importante. Que esta segunda rama, si me apuras por la historiografía, ha sido silenciada, infravalorada o considerada como secundaria, ¿no? Y sin embargo, también es importante. Y esta se caracteriza porque esta rama del linaje es la que más mezclada aparece con la sangre de Mendozas y de Salcedos. Vale. Es decir, con Mendozas y Ayalas, que podría decirse, ¿no? Que podría decirse. Entonces, digamos, esta rama, vamos a llamarle muy entre comillas, alavesa. La alavesa. La alavesa, ¿no? Entonces, y cada una de estas ramas, curiosamente, conformaba con una especie de bando. Y aquí no vamos a trasladarlo al mundo político actual, pero por utilizar una denominación que nos hagamos entender, yo me gustaría llamar a la línea primogénita, la principal de los señores de Vizcaya, la conocida como de oligarquista. Oligarquista, es decir, ellos eran unos aristócratas que consideraban que el rey era uno más entre ellos y que el poder que tenía que predominar es el de la oligarquía. Es decir, unos cuantos, unos pocos gobernamos. Y de vez en cuando elegimos a un rey de alguna forma, no es que lo eligiesen. Es decir, permitimos... Pero no les gustaba mucho que el rey les cortapisase en sus poderes de señores. Todos sentados, para que nos hagamos una idea, todos sentados en la misma mesa, unos enfrente de otros, y el que la preside, pues es un señor que únicamente tiene el mismo voto que el resto. Es un poco, pero simplificando mucho, aclaremos que estamos simplificando mucho. Por contra, el otro bando, vamos a decir el alavés, vamos a decir la rama alavesa del linaje, es más monarquista, que no monárquica, monarquista. Vale. Es decir, que sí que aceptan que haya como principio un rey que no debe ser considerado como el resto de los nobles. Es algo que está netamente por encima. Que es el voto de valor, diríamos, ¿no? De alguna manera. Tu voto vale doble, para que nos hagamos una idea. Exactamente. Entonces, estos dos bandos, como digo, el oligarquista sería el de la línea principal, el de los primogénitos, representado por Diego López de Haro II el Bueno, Lope Díaz II Cabeza Brava, que le apellidaban, Diego López de Haro III, la línea primogénita. Todos Cabeza estos eran brava. Esa línea vizcaína que diríamos era oligarquista, vale, de los señores y de los señoríos. Y lo otro que denominaríamos monarquista, que estaba formada por los Haro más de raigambre o de relación alavesa. Berenguela López de Haro, la máxima representante de esta línea, Diego López de Salcedo, Alfonso López de Haro, también estos tres, ¿no? Entonces, en primer lugar ya vamos viniendo a Álava. Y empezamos a ver que la diferencia de los Haro alaveses es que los Haro alaveses aparecen en los documentos como los jefes, los presidentes de la cofradía de Álava. Es decir, los jefes de los
del resto de familias aquí en Álava. Exactamente. O sea, los que realmente manejaban el cotarro. Por encima de los Guevara, por encima de los Ayala, etcétera. No lo hubiese dicho nunca, ¿eh? ¿Verdad? Pues exactamente. Eso no quiere decir que la línea principal primogénita no tuviese... Porque claro, luego entre todos esos bandos, aunque todos formaban parte de la cofradía... Había hilos. Había quienes apoyaban más al señor de Vizcaya y otros que apoyaban más a esta línea netamente alavesa. Que no por ser alavés significa que vas a apoyar justo a los que aparentemente más se circunscriben a tu territorio, ¿no? Por así decir. Bien, entonces, ¿cómo se comportaban estos distintos bandos? Vamos a decir, la línea primogénita de los señores de Vizcaya, que es la que más ha trascendido a la documentación y la que más conocemos, pues trataban al rey, pues como ellos lo pensaban, de esta forma, como le he denominado, oligarquista, aristocracista, si quieres, que es como, si yo considero que el rey es uno como yo, ¿uno más? Prácticamente, pues sí, yo te obedezco. Pero los señores de Vizcaya de la línea primogénita, si vemos cómo se comportan políticamente, esto se puede resumir muy coloquialmente del siguiente modo. Cuando el rey les beneficiaba, cuando les daba una palmadita en la espalda y te doy estos territorios, pa'lante, estamos contigo, donde sea, vamos a hacer la guerra, donde quieras. Cuando les llevaba la contraria a cualquiera de estos señores de Vizcaya, ¿qué hacían estos señores de Vizcaya? Se autoexiliaban, se iban a Navarra, prestaban homenaje al rey Navarro y de repente paso de Castilla, yo ahora soy del rey Navarro y ahora vamos a darte de la buena. Vamos, que se pillaban unos meses de vacaciones y encima le daban candela. Sí. Hasta que luego pasaban los años y volvía una reconciliación. Y después de esa reconciliación, si de nuevo se repetía un episodio de no me ajusta lo que me estás concediendo, pues de nuevo me exilio. Incluso los señores de Vizcaya llegaron a exiliarse hasta con los musulmanes, hasta en territorio musulmán, hasta en la propia Granada. Fíjate cómo podía llegar en un momento Cruzaron la línea, la inquina contra los reyes castellanos si llegaba el caso. Pero eso sí, si los reyes castellanos les favorecían, y como los reyes castellanos muchas veces tenían que favorecerles porque les convenía, porque es que los señores de Vizcaya tenían mucho poder en lo que es Castilla, necesitaban su apoyo, pues muchas veces les favorecían, y eso significa que, pues eso, que estos señores estaban intermediando. Ahí que sí, que no. Sí, tenía que un cuidado, un cierto cuidado para es que si yo no le favorezco o si no le hago caso, que esto es como toda negociación. No te voy a dar el 100%, pero si te doy el 80%, sé que no vas a venir contra mí. Exacto. Y que igual acabo con la cabeza en el reposavasos. Exacto. O sea, claro. Así diciéndolo en síntesis, ¿no? Rápido. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia contra esta línea de primogénitos, los cabezas del señorío de Vizcaya, de la rama alavesa compuesta por estos personajes que he citado, a Berenguela López de Haro, a Diego López de Salcedo y a Afonso López de Haro? Pues que estos, sin embargo, sí que obedecían a los reyes en cada momento. Y no solo lo obedecían, sino que la documentación da a entender que los reyes recurren a ellos constantemente cuando se trata de poner orden, digamos, en nuestro ámbito, entre las familias. Es más, vamos a destacar a Berenguela López de Haro y a Diego López de Salcedo. Voy a empezar por Diego López de Salcedo, porque Diego López de Salcedo era, por así decir, como el ordenanza del rey en nuestro territorio, ¿no? Mira, Diego López de Salcedo, que el apellido ya nos está hablando de que aún es un Haro, porque este es hijo de López Díaz Cabeza Brava, pero se apellida Salcedo porque su madre era una Salcedo, luego una Ayala, y él prefiere coger el apellido de su madre, bastante significativo. ¿Por qué? Pues igual no se identificaba tanto con su padre, que era el que representaba la línea primogénita. Hijos y padres podían llevarse mal. Y entonces, este hijo, Diego López de Salcedo, que como digo encabezó la cofradía de Álava, fue prestamero para el rey en el territorio de Álava, adelantado del rey en Álava y Guipúzcoa, y lo que utilizaba era, además comandaba la cofradía de Arriaga, y lo que utilizaba es este órgano para movilizar
un ejército que de vez en cuando lo hacía precisamente para penetrar en Vizcaya y someter a todos aquellos linajes que apoyaban a la otra parte de la línea familia principal en aquellos momentos en que estas familias estaban un poco más levantiscas. Vale. Porque estas familias, cuando su jefe, el señor de Vizcaya, se iba a Navarra, pues ¿qué hacían? Pues guerrear. Claro. En guerrear. Y entonces, ¿a quién mandaba el rey para controlar a toda esta gente? Pues aquí a Diego López de Salcedo, que era un aro, pero que, digamos, acataba lo que proponía. O lo Vamos, que le que el mandaba rey le cogía y le decía, oye, vete y dile a tu primo que pare ya. Exactamente, ¿no? esa es un poco la historia. Y tenemos, o sea, documentados varios momentos. En 1255 sucede pues esto mismo. Diego López de Salcedo va con sus ejércitos allí a someter, digamos, a los vizcaínos que estaban un poco rebeldes ante el rey de Castilla. También tuvo este hombre mucho poder. Fue mediador entre los nobles vizcaínos y el rey, y bueno, no voy a alargarme porque estoy viendo aquí en mis apuntes que tiene una nomenclatura importante, pero la idea es esa, que tenemos a este Salcedo, digamos oficialista de esa forma, siguiendo los preceptos que le ordenaba el rey. Y luego tenemos aquí a una mujer con un poder singular y especial, Berenguela López de Haro. Berenguela López de Haro era hija de Lope Díaz de Haro, apodado Cabeza Brava, y Urraca Alfonso de León. Bien, esta mujer, ¿por qué hablamos de ella en este contexto? Vamos a subrayar su personalidad especialmente, porque esta se enterró en el convento de San Francisco de Vitoria. Vale. Y dejó un testamento muy importante en donde establecía, entre otras cosas, que buena parte del dinero de la herencia la dejaba precisamente para la construcción del convento. Esto y algún otro documento que ha quedado, como por ejemplo un pacto que firmó con el propio rey Alfonso X, estando ambos aquí en Vitoria, nos refleja o apunta a que Berenguela López de Haro, digamos, de alguna forma, tuvo su asiento principal a lo largo de toda su vida en Vitoria. Y que incluso pudo estar funcionando como, de alguna forma, matriarca de ese bando oficialista del linaje de los Haro. Ella era hermana de Diego López de Salcedo, no lo olvidemos, eran hermanos. Vale. Y luego es muy curioso, en el testamento de su madre de ella hay algo muy significativo, que es una maldición. La madre maldecía expresamente a los de su propia sangre que fuesen contra su hija Berenguela. Esto nos está significando esa ruptura que había dentro del linaje, hasta el punto de que en el testamento de la madre, como con idea de proteger a Berenguela, pero Berenguela no era para nada una desvalida, tenía todos sus apoyos y lo que tenía era una idea muy clara y distinta, una estrategia distinta. Es decir, bien, yo soy una Haro, pero yo quiero conseguir el poder para los míos de otro modo. Voy a buscar el apoyo del rey en vez de estar todo el tiempo enfrentado al rey como hace mi hermano Diego López, ¿no? Y esta era un poco la estrategia. Y esa estrategia fue la que ella extendió entre la familia, vamos a decir, Haro alavesa, por decirlo de algún modo. Y entonces, claro, esto, ¿qué es lo que supuso? Pues supuso que en torno a Berenguela se fue formando una pequeña corte, no una corte a nivel de un rey, pero sí una pequeña corte a nivel de la nobleza, en el que vemos muy bien reflejado también en el testamento de la propia Berenguela, porque el testamento de propia Berenguela dice, dejo esto a tal, dejo esto a cual, dejo esto a fulanito de tal. Si tú sigues ese listado, queda muy claro quién era la gente que estaba de su lado. Bueno. Y entonces ahí ves a toda la nobleza alavesa, Guevaras, Mendozas y tal, y dices, interesante, o sea, como dos últimos detalles de Berenguela que nos hace entender por qué se
opta por esta política, y es que ella era en sí misma, de generaciones en generaciones, era una Haro, pero más arriba era una Mendoza. Era una Mendoza, o sea, ella pertenecía a la monarquía, era por su linaje, era también prima de Alfonso X. Así que tenía, con ser una Haro, tenía una raigambre en Álava muy importante porque estaba muy relacionada con los Mendoza, y ella parece que se identificaba mucho con esa parte de la familia. Y luego, aparte, era prima de Alfonso X. Es que, ¿esto qué significa? Pues que ella tenía razones para seguir lo que decían los reyes, claro, porque ella de alguna forma se consideraba parte de la familia real, cosa que la línea primogénita de los señores de Vizcaya no, aunque también estaban íntimamente emparentados con los monarcas, pero estos de la línea principal preferían pasar de los reyes, no pasar, pero decir, en un momento dado, desafiarles cuando correspondía, ¿no? Digamos, bueno, pues con esto hemos terminado, pero esta idea que se nos queda en la cabeza de esta especie de dos líneas, dos troncos dentro de los Haro, una más vizcaína, una más alavesa, y esta más alavesa un poco abanderada o liderada por Berenguela López de Haro, por Diego López de Salcedo, y con esta otra política más monarquista o más proclive al más cercana castellano. A los reyes. Pues esas dos líneas que conocíamos, hablabas de testamentos, pero nada, en un minuto, ¿dónde están enterrados los Haro? Santa María de Nájera. Si queremos ir a ver la mayor parte de las tumbas que se conservan de los Haro, tenemos que ir allí. De hecho, tienen como un panteón específico, y están ahí, todavía podemos admirar su simbología con los lobos, porque además son tumbas con efigie, etcétera, etcétera. Muy muy interesantes de ver. Y luego también, no olvidemos, aunque esa ya es una tumba desaparecida, la que hubo en el convento San Francisco, porque aquí en Vitoria estuvo enterrada Berenguela López de Haro, que por eso la hemos destacado como personaje importante álaves, porque se enterró aquí, porque tuvo una vinculación importante con Álava. El mes que viene, ¿qué familia? Pues vamos a ir a los Gauna. Vamos a ir a los Gauna. Sí, vamos a ir ¿Gauna o Ruiz de Gauna? Gauna. Esto es lo que te he dicho antes con los López de Haro. Vale. Mejor nos quedamos solo con el final. Gauna, Ayala, Mendoza, Haro. Nos quedamos solo con lo último, porque a veces son ruices, a veces no son ruices. Bueno, pues ahí nos vamos a ir con los Gauna. Isma, como bueno, siempre, un verdadero placer. Agur, agur.